bleeding hearts. Got me fighting naked, nothing's sacred. We're tearing paint off the walls. Nights are made of kiss and makeup. It's on the edge of emotion. I see that look in your Llevo 10 años en el mundo de la magia y todo surgió a raíz de la muerte de mi abuela. Mi abuelo lo tenía como una afición al principio y a raíz de la muerte de mi abuela él empezó a cogerlo con más ganas, ya que tenía que evadirse de todo el pensamiento de la muerte de su mujer y tal. Y yo al verlo con las cuerdas, al verlo con las cartas, me gustaba mucho ese mundo y le dije que me comprara una baraja y que me enseñara a hacer algunas cositas. Y a raíz de ahí pues he ido mejorando. Al principio pues fui a una escuela, luego ya poco a poco me he ido haciendo yo autodidacta y mi abuelo sigue enseñándome algunos truquitos. Y nada, eso, a partir de ahí yo ya llevo 10 años en la magia. Bueno, voy a pasar a enseñaros mi chistera de magia, que es donde yo guardo normalmente mi rutina cuando voy a actuar. Y bueno, tengo algunas cositas, por ejemplo aquí es una bolsa que metes una baraja y aparece una predicción, que está muy guay ese truco. Luego tengo aquí un truco que es con vasos y monedas, que os lo enseñaré más tarde. Luego aquí tengo otro truco que es una bolsa, que el espectador firma una carta, metemos todas las cartas dentro de la bolsa y yo sin mirar puedo simplemente con el tacto sacar la carta firmada. Luego tengo aquí una cuerdecita que lo que hace es se meten todas las cartas después de haber seleccionado una al espectador dentro de una especie de sombrero de copa. Y simplemente con esta cuerda haces así un poquito y al final la carta del espectador se ata y se puede firmar y todo. Bueno, Javi, creo que veas, ¿vale? Como esta es una baraja normal, ¿vale? Es una baraja roja y bueno, está completamente barajada, ¿vale? Y quiero que simplemente cojas una carta, la que tú quieras. ¿Vale? Quiero que se la enseñes a cámara, ¿vale? Yo no la quiero ver. Y quiero que ahora cojas el rotulador, ¿vale? Y la firmes de cara, y yo me voy a dar la vuelta para no verlo, y la firmes por la cara. ¿Vale? Le das la vuelta. ¿Vale? Perfecto. Y ahora quiero que más o menos, vamos a meterla más o menos por ahí, en mitad de la baraja, ¿vale? Más o menos en mitad. No la quiero controlar ni nada, ¿vale? Y fíjate, simplemente con un simple chasquido voy a hacer que tu carta cambie. Y dirás, ¿cambie cómo? Si a lo mejor no la veo, ¿vale? Pues la voy a cambiar de color. En vez de ser roja va a ser azul, fíjate. Simplemente extendemos la baraja. Fíjate, como solo una carta es azul, ¿vale? Vamos a cogerla, ¿vale? Y fíjate como justo la carta azul que se ha cambiado es justo tu carta y está firmada. Pero es que fíjate, simplemente desqueando los dedos, la carta vuelve a ser roja, como absolutamente toda la baraja. Bueno, tenemos 4 cartas que hemos cogido de la baraja, que son completamente normales, y 4 monedas plateadas, que voy a colocar en esta posición. Vamos a colocar encima de cada moneda una cartita. 1, 2, 3 y 4. De tal manera de que aquí queda una y aquí queda otra. Fijaros. Haciendo así. La primera moneda pasa. De tal manera que aquí tenemos 2 y aquí tenemos una. Hacemos así y hacemos ¡pa! Y pasa otra más. De tal manera que aquí tenemos 3 monedas y aquí una. Fijaros, 1, 2 y 3. Las 4 monedas y ninguna pasa más. Bueno, Javi, quiero que veas, ¿vale? Que tenemos aquí un platito pequeñito de metal y tenemos un vasito de cortado que es normal, ¿vale? Un vaso normal, bastante sólido. Entonces quiero que veas que también tenemos 2 monedas, una más grande y una más pequeña. Quiero que elijas una, la que quieras. La pequeña. La pequeña, ¿vale? Pues la pequeña vamos a dejar fuera y vamos a meter la grande dentro del platito, que se ve, ¿vale? Y vamos a dejar el vaso que la tape completamente, de tal manera de que la moneda pequeña no puede entrar. Vamos a coger la moneda pequeña y vamos a hacer así, vamos a hacer 1, 2 y 3. De tal manera que, como veis, entra justo la moneda dentro del...